Clave genética 10. Su CD, el ser. Su don, la naturalidad. Su sombra, la obsesión. Estar a gusto. Su par programado es la clave genética 15. Pertenece al anillo codónico de la humanidad, junto con la clave 17, la 21, la 25, la 38 y la 51. Su fisiología es el corazón y su aminoácido, la arginina. La sombra de la clave genética 10, la obsesión, los laberínticos senderos del ego. Como una de las piedras angulares de la individualidad humana, que es la clave 10 y sus bandas de frecuencia, apuntan hacia uno de los temas humanos más inmensos, la noción del amor por uno mismo. Esta fuerza intangible que está en el interior de todos los seres humanos habita aquí, en la 10ª sombra, que atrae nuestra atención sobre el entorno más inmediato, que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, se trata de uno de los aspectos más primitivos de todos los arquetipos del genoma humano. En el nivel de la frecuencia de la sombra, atrapa toda tu fuerza vital y la obliga a dirigirse hacia adentro, lo que a largo plazo la convierte en una de las más místicas de las 64 sombras. Desde aquí es de donde verdaderamente comienza todo el viaje individual hacia el despertar y hacia la trascendencia. Sin embargo, esta fuerza genética centrípeta excluye a otros seres humanos como objeto de tu atención o preocupación inmediatas. En el caso de los primeros homínidos, esta 10ª sombra aseguraba la supervivencia individual, ya que colocaba la seguridad de su propio vehículo en el primer lugar de sus preocupaciones antes que cualquier otra cosa. En la humanidad, cuando vemos que una persona da su vida por otra o por una causa de nivel superior, tenemos la oportunidad de ver la 10ª sombra trascendida, ya que su propósito esencial es colocarse a sí misma en el primer lugar. En nuestro mundo moderno, la 10ª sombra nos gobierna aún hoy a nivel colectivo, cosa que podemos observar en el entorno. El énfasis de la 10ª sombra se sitúa sobre el individuo, lo que puede resultar o bien en una bendición o bien una maldición. La diferenciación individual es la piedra angular de la evolución misma. Si nosotros, humanos, no descubrimos nuestra identidad y genialidad, tampoco vamos a poder trascender ni llevar a nuestra sociedad a un nivel de evolución superior. La bendición consiste en que cuanto más diferentes nos permitimos ser cada uno de nosotros, más operamos como una unidad, lo que supone la más bella de todas las paradojas humanas. Solo gracias a la diversidad podemos alcanzar la unidad. Pero existen fuerzas que empujan en contra de la evolución, procedentes desde nuestro interior, que nos impiden experimentar nuestra propia singularidad. El par programado de esta 10ª sombra es la sombra 15, la monotonía. Y dado que la sombra 15 se basa en el miedo a ser diferente, te conmina a descender
al nivel colectivo de la frecuencia. La 15ª sombra nos convierte en seguidores de la multitud y por lo tanto consigue que nuestra singularidad se vea anulada. Mientras la sombra 15 pone su atención en cualquier cosa que no sea tu propia singularidad, la sombra 10 hace exactamente lo opuesto. Es decir, te convierte en un obseso de tu propia genialidad, de cómo encontrarla y cómo seguirla. Esta es la razón por la que encontramos en la actualidad dos tipos de personas, principalmente. Aquellas que siguen a la multitud y aquellas que se escapan a toda costa de la masa. La 10ª sombra no toma en consideración a nadie excepto a sí mismo. Debido a esta sombra, te obsesionas hasta tal punto con vos mismo que no puedes ver ni oír lo que sienten quienes están a tu alrededor, lo que hace muy difícil a los demás poderse relacionar con vos. Incluso cuando vos creas que sí escuchás y que podés relacionarte con ellos. Incluso en el caso de que hayas tenido muchas relaciones, lo cierto es que en realidad no tenés espacio suficiente en tu psique para incluir el concepto otros. Todos y cada uno del resto de los mortales se observan a través de tu campo de proyección propio y subjetivo. Esta pérdida de objetividad conduce a un solo resultado: crea un caos en todas tus relaciones. A través de las lentes de la 10ª sombra, lo único que ves cuando miras a otras personas es individuos a los que querés cambiar. Por lo tanto, encontrás extremadamente difícil el hecho de aceptar a cualquier otro en su singularidad. En psicología y psiquiatría, este tipo de obsesión se conoce como narcisismo y en cantidad moderada se considera un componente esencial de la salud mental. Sin embargo, en el nivel de la sombra, ese narcisismo, como la leyenda de la que deriva su nombre, mantiene al ser humano en la trampa sin fin que es su propio reflejo. Paradójicamente, cuanto más experto te volvés en el asunto del ser inferior, más te alejas de tu ser superior. La obsesión de la 10ª sombra viene provocada por el miedo, y se trata de un miedo inconsciente específico, el miedo a perder tu identidad. Es uno de los miedos más profundos de la humanidad y por lo tanto te fuerza a ejecutar patrones conducentes a descubrir quién sos vos, con la idea de encontrar una definición permanente en la vida. Esta cruzada a favor de tu propia identidad es la mayor cruzada que existe. Se trata de un recorrido de autoconocimiento fuera del tiempo, representada en el famoso axioma grabado en la entrada del templo del oráculo de Delfos: conócete a vos mismo. Sin embargo, en la frecuencia más baja de la sombra, esta búsqueda del autoconocimiento se convierte en una obsesión que en realidad te impide definir quién sos y qué sos. En la sed por escapar de tu miedo, vas a crear un recorrido infinito, lleno de trama y quizás de aventura, pero en el que nunca
te tengas que enfrentar a vos mismo. Esta es la trampa de la sombra 10. Te engaña al perseguir la sombra de tu propio reflejo, de manera que el mismo viaje en busca de la verdadera naturaleza te atrapa en tu propia red. En el mundo occidental actual, la obsesión está presente por todas partes. La gente está obsesionada con cómo se sienten y qué aparentan, con lo que llevan puesto, con lo que tienen, con el lugar en el que viven. Mientras estés mirándote el ombligo, no podés ver lo que tenés alrededor. Y este es el problema. Hasta tanto no puedas reconocer tu propia obsesión, no vas a poder trascenderla. Y esta es la razón por la que es un mal necesario. Todos los viajes interiores comienzan por la obsesión y pueden llegar a convertirse en un laberinto sin fin. Incluso cuando la obsesión adquiere forma de búsqueda espiritual, puede convertirse en una trampa. De hecho, en muchos sentidos, la búsqueda espiritual de la verdad, que está fascinando a tantas personas en nuestro mundo occidental hoy, es la mayor obsesión de todas. El camino mismo se convierte fácilmente en una adicción que te impide ser verdaderamente vos mismo. Cuanto más buscas tu propia identidad, más efímera se vuelve. Todos los caminos circulares finalmente terminan en un logro. Los que pisen el camino del autoconocimiento, el antiguo nombre chino para este 10º hexagrama del I Ching es la pisada, van a poder finalmente escapar de esta cinta mecánica cuando se den cuenta de que no pueden encontrar lo que están buscando. Esta revelación espontánea puede suceder solo una vez que te hayas perdido abundantemente por los laberínticos senderos del ego. Nadie puede saber cuánto puede tardar en llegar una revelación de este tipo, ya que es diferente de un individuo a otro, pero no se puede emular. La verdadera revelación que trae la sombra 10 conduce inevitablemente a la explosión creativa que emerge gracias al don 10, la naturalidad. Naturaleza represiva, negada. La naturaleza represiva de la sombra de la obsesión es la negación total de uno mismo. Este tipo de energía opuesta a la de la obsesión se vuelve centrífuga por completo y se focaliza en todo menos en uno mismo. Se trata de personas que viven sus vidas a través de otros y para otros. Sin embargo, se trata de un tipo de martirio que no puede servir ni apoyar a la evolución. Estas vidas están maquilladas por completo de transigencia, ya que los que se niegan a sí mismos se convierten en zombies para la colectividad. Aunque este tipo de lenguaje te pueda resultar chocante, una enorme mayoría de la población mundial vive así, sin un amor real por sí mismos y sin un centro o corazón presentes en ellos. Estas personas son el blanco perfecto de las grandes religiones. Su autonegación no les permite reconocer la divinidad en sí mismos y por eso encuentran mucho más fácil proyectarla en este tipo de autoridad externa. Naturaleza reactiva, narcisista.
Cuando la fuerza autoobsesiva se externaliza gracias a la naturaleza reactiva, se convierte en verdadero narcisismo, en el sentido de que excluye a todos los demás. Del mismo modo que la naturaleza represiva niega su propia existencia, la reactiva niega la existencia de los otros. Este tipo de personas basan su vida por completo en sí mismas. El miedo que les habita se vive como ira. Proyectan el miedo a perder su identidad en otros y en la sociedad en general. Este tipo de gente no puede ceder en nada ante los otros. Viven en la paranoia de que el mundo o los otros de alguna manera le pueden robar su derecho a la libertad. La naturaleza reactiva encuentra que las relaciones de pareja son extremadamente difíciles, ya que están básicamente encerradas en una aventura amorosa con ellos mismos, pero no con su verdadera identidad. El yo verdadero está en todos lados y en todas las cosas, ya que es la auténtica naturaleza del amor. Sin embargo, para darse cuenta de algo así, uno tiene que desprenderse de aquello que le da la ilusión de seguridad, la ilusión de la identidad individual. El don de la clave genética 10, la naturalidad. Vivir tu propio mito. El don de la naturalidad es un don que espera en cada uno de los seres humanos. Es el centro de tu ser y solo gracias a este centro podés expresar tu propia creatividad y tu propia singularidad. La vida de cada ser humano es un viaje por las frecuencias de esta 10ª clave genética. Ser natural significa ser vos mismo. Todos estamos intentando ser quienes somos, pero la mayoría de nosotros fuimos condicionados para ser otros distintos de lo que somos. Así ha sido siempre a lo largo de nuestra historia, desde que comenzamos a desarrollar el complejo neocórtex. En el momento en que la mente tuvo el equipamiento para reflejarse a sí misma, surgió la pregunta primigenia: ¿y quién soy yo? Antes de esta pregunta, los seres humanos vivían en un estado de naturalidad, pero solo porque eran, más que nada, una parte del reino animal, y porque no se habían desarrollado por completo como Homo sapiens. Incluso así, es interesante saber cuánto podemos aprender de este 10º don gracias al reino animal, cuyo estado normal es la naturalidad. El viaje humano, por supuesto, es singular y bien diferente del que realiza el resto de los animales. Tenemos que resolver el enigma de tener una mente que se puede mirar a sí misma. La pregunta primigenia, ¿quién soy yo?, se tiene que responder antes de poder comprender el don de la naturalidad. Hay muchas paradojas en el don 10º, la mayor de las cuales es que no podés ser quien sos hasta que no dejes de pensar que sos alguien. Pero además, tenés que salir y buscar a ese alguien para darte cuenta de que no existe. Hay una gran cantidad de tensión inherente a la pregunta ¿quién soy yo? Y justamente la esencia de este 10º don consiste en relajar la tensión en torno a la identidad. El 10º don, la naturalidad,
solo puede brotar cuando la obsesión se haya consumido a sí misma. La primera gran revelación que llega de la búsqueda de nuestra propia y singular naturaleza es que vos no podés ser definido por medio de ningún tipo de etiqueta. Una vez que comprendes que no sos ni tu nombre, ni tus actos, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos o creencias, te das cuenta de que la naturaleza humana es algo mucho más grande y profunda de lo que nunca hubieras sospechado. En el nivel de la frecuencia del don hay una ingente liberación de energía en tu ser y también en tu vida pública, cuando todos los intentos por definir quién sos comienzan a relajarse. La manifestación más corriente de esta energía es la liberación de una intensa creatividad ligada a un nuevo sentido de diversión. Perdés el sentido de identidad y simultáneamente comenzás a sentirte centrado en un contexto más amplio. El don de la naturalidad no se puede practicar, copiar o sistematizar. Emerge solo gracias a una creciente sensación de libertad y espaciosidad. Este sentido de alivio y relajación en tu vida tiende a seguir una antigua secuencia arquetípica que parece ser universal. Como hemos visto, este proceso que Jung llamaba individuación comienza con la pregunta ¿de quién soy yo? Esta cuestión, que puede aparecer representada bajo otras variaciones como ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué estoy haciendo esto?, pone en marcha un proceso de cuestionamiento interno sobre el propósito y el significado de la vida. La segunda fase del proceso de volverse natural tiende a ser un recóndito cuestionamiento interior y una cruzada en la que te aislás de alguna manera de tus responsabilidades previas y das más tiempo y espacio a la comprensión de tu propia naturaleza. Para muchas personas esta fase dura mucho tiempo y también la etapa en la que la mayoría se queda atrapada en la baja frecuencia. Sin embargo, llega un momento en que esta fase desemboca en un colapso natural y en el consiguiente abandono de la búsqueda, cuando te das cuenta de la futilidad que hay en la investigación de algo que claramente no se puede definir. Este reconocimiento marca un hito en tu vida y representa la liberación de la obsesión por vos mismo. Puede también ser un gran reto soltar todos los constructos y técnicas con las que te has identificado por seguridad. Afortunadamente, esta tercera fase pasa rápidamente a consolidarse e integrarse en tu ser, permitiéndote entrar en una nueva dimensión en la que te convertís en un individuo cada vez más interiormente relajado. Esta cuarta fase es algo así como un renacimiento, ya que exteriorizás por primera vez en tu vida lo que llevas adentro. Se trata de un tiempo de gozo profundo, lleno de propósito, que te devuelve a la naturalidad cada vez que entras en contacto con esta sensación de relajación en tu ser una y otra vez. La quinta y última fase del proceso de convertirte en vos mismo se manifiesta como el florecimiento de tu naturaleza individuada y diferenciada. Este es el momento en que alcanzás la cima de tu mitología y traes al mundo algo completamente nuevo, basado en la frecuencia más alta que siempre ha estado latente en tu interior. Este florecimiento final de tu ser interior
se manifiesta como un reto a la normativa vigente, ya que tu verdadera naturaleza está siempre en la innovación evolutiva. La idea, cualquiera que sea esta, representa la verdadera belleza del individuo que encuentra su manera de expresarse en el mundo. En este trabajo hay referencias a procesos químicos ocultos en tu ADN. Esas redes genéticas se conocen como los 21 anillos codónicos, contenedores de muchos misterios. La 10ª clave genética pertenece a la familia química conocida como el anillo de la humanidad, que incluye a la 10, la clave 17, la 21, la 25, la 38 y la 51. Al ser uno de los más grandes complejos anillos codónicos, esta familia química porta las llaves de los guiones mitológicos más grandes de todas las culturas. Estas 6 claves encapsulan todos los elementos míticos de lo que significa la existencia como ser humano. Herido desde el comienzo, en tu clave 25, tenés que entablar una batalla con tus sombras, con la 38. Superar las limitaciones de tu mente, con la 17. Abandonar la necesidad de controlar tu vida, la clave 21. Y encontrar tu verdadero ser, la clave 10. Antes de que puedas despertar, la clave 51. Gracias a este intensísimo grupo, podés observar los enredados que estamos los seres humanos en los mismos dramas básicos. Hay mucha belleza por descubrir aquí, y al encontrarla, te vas a dar cuenta de que la naturalidad es lo más simple que existe. Sencillamente está ahí, en tu interior, lista para manifestarse cuando vos decidas dejar de discutir con la vida. El CD de la clave 10, el ser, la pereza divina. Cuando la naturaleza diferenciada ha mostrado su máxima expresión en el mundo gracias al don 10, aún se reserva una sorpresa final. Existe una 6ª fase del proceso de volverse uno mismo, que termina por completo con la propia idea del autoconocimiento. Se trata de una vuelta al estado previo, al momento de enunciar la trascendental pregunta: ¿quién soy yo? La 6ª fase es el 10º CD, el ser. Cuando aparece el 10º CD, la naturaleza diferenciada se disuelve espontáneamente en un espejo superior, que es la 3ª fase, en la que los conceptos de tu búsqueda de autoconocimiento llegan a su fin. Sin embargo, a este nivel sídico, todo se disuelve. El ser, el no ser, la mente, la forma, el propósito y el significado. La única palabra que alcanza a darnos una idea de lo que significa el 10º CD es la palabra ser. Las tradiciones místicas suelen expresarlo en términos como la conciencia del yo soy, aunque el mismo empleo de la palabra yo pueda resultar desorientador. En el 10º CD no tiene sentido utilizar el concepto yo, ya que solo existe la pura conciencia expresándose a través del ser. El 10º CD está destinado a la mala interpretación por parte de aquellos que han interiorizado su frecuencia. Junto con su par programado, el CD de la fluorescencia inspira una de las más grandes paradojas metafísicas de todos los tiempos. Esta paradoja se ejemplifica muy bien en el fenómeno concreto del budismo, el de los arhats y los bodhisattvas, las dos manifestaciones externas
de los estados superiores de iluminación y autorrealización. Sin entrar en consideraciones profundas del dogma budista, estas dos expresiones de la perfección humana se pueden comprender con la representación del ser y del llegar a ser, respectivamente. El Arhat es el 10º Siddhi, que representa el puro ser, un estado en el que la evolución ya ni existe ni importa. Para el Arhat, una vez que se ilumina, todo el universo se ha iluminado, así que no hay nada más que hacer. Para el Bodhisattva, que coincide con el Siddhi 15, no existe el final de la vida, lo que conlleva una continua evolución del estado de florecimiento. Por lo tanto, el Bodhisattva hace un juramento voluntario para quedarse a un paso de la iluminación en favor de otros y ayuda a la evolución, quedándose como guía de otros seres hacia el estado de liberación. Estas dos expresiones de la perfección humana, el Arhat y el Bodhisattva, han provocado una gran confusión en los círculos místicos. El camino del ser se ve reflejado con fuerza en la tradición del Advaita Vedanta, uno de los caminos espirituales más antiguos de la India. Gracias al 10º Siddhi brota una luminosidad enorme y una gran gracia que tiene que ver con la vida misma. Experimentar la vida a través del 10º Siddhi es ver como un simple juego o ilusión todo lo que los seres humanos normales consideran importantes. Para el Arhat, la vida no tiene sentido, el tiempo es una ilusión y por lo tanto la evolución misma es un juego. Dado que este punto de vista es catalogado como egoísta y amenazante por el que no está iluminado, el cual está identificado con la evolución, se ha evitado el Arhat en favor del Bodhisattva. Así es como funciona la política de la iluminación. Para el que observa desde afuera estos estados, puede parecer que uno y otro son opuestos, pero para aquellos que los manifiestan es diferente, ya que pueden experimentar uno y otro a la vez. La única diferencia entre ellos estriba en el lenguaje que la persona utiliza para describir su experiencia o revelación. El Arhat no tiene nada que hacer en el mundo, mientras que el Bodhisattva se enfoca totalmente en la misión de ayudar a otros. El 10º Siddhi es verdaderamente una expresión preciosa de la conciencia que se manifiesta en el mundo de la forma. Se trata de personas cuya iluminación abarca toda la existencia. El intenso enfoque sobre uno mismo que llega gracias a esta clave genética 10 rompe por fin su identificación con la forma y experimenta el todo como el ser con amor, como el fluido en el cual flotan los múltiples aspectos de la personalidad. Podés observar con qué facilidad se puede llegar a malinterpretar el mensaje del Siddhi 10, especialmente en el mundo de hoy, en el cual los seres humanos estamos llamados a participar cada vez más en nuestra propia evolución. El Siddhi 10 es un recordatorio de que todo esto no es más que un juego, un lila o representación, en la que incluso nuestras más nobles ambiciones carecen de significado. Obviamente, si cada uno de nosotros sostuviera esta idea, la evolución misma se habría quedado atascada en sus rieles, ya que esta visión representa el fin de la evolución. El 10º Siddhi ve la belleza del juego de la evolución, pero no tiene otra alternativa que la de socavarlo,
porque al hacerlo impide la identificación con cualquier cosa que no sea la maravilla del momento presente. Los dos polos, el del ser y el de llegar a ser, se han convertido en uno solo para aquellas personas que han entrado en el misterio del CD10. Se trata de la revelación que supone descansar en la verdadera naturaleza del ser y al mismo tiempo ser testigo del flujo efervescente de la forma que se hace cada vez más complejo durante el proceso evolutivo. El destino externo de cada persona está gobernado por las claves genéticas primarias que están tejidas en su interior. Así pues, el CD primario es el que determina el lenguaje y el estilo de cada iluminación en particular. Por lo tanto, quizás es incomprensible y hasta algo triste ver que los metafísicos han juzgado de manera tan desfavorable este CD10 durante tanto tiempo. Los poderes ocultos no quieren que la gente se siente de brazos cruzados y se pase la vida soñando en la pereza divina del ser. Aquellos días más tranquilos en los que los arhats estaban presentes han concluido. La visión moderna que se mantiene como favorita en estos días es la evolucionista. Hoy estamos obsesionados por la evolución, por saber hacia dónde nos está llevando y si nosotros mismos podemos controlar nuestra dirección como especie. En los tiempos potenciales de crisis, como es el momento que estamos atravesando, el ser se interpreta como no hacer nada. Si querés sobrevivir en los próximos siglos, hay cosas que debemos hacer. Aquel que manifiesta el CD10 no pudo hacer nunca nada, porque sencillamente no hay nadie para hacerlo, así que ¿para qué tanto alboroto sobre el futuro? Ser es la naturaleza de la conciencia en la forma y no tiene agenda ni dirección. Sencillamente es. Y es precisamente en esta simple declaración donde yace un poder que está más allá de la comprensión y que convierte al 10º CD en el gigante durmiente de nuestro genoma humano. Nadie tiene más poder que el propio ser. Podríamos recordar bien la naturaleza del ser que descansa tras todos los dramas del mundo y de nuestras vidas individuales. La mayor tarea que los seres humanos del futuro tendrán que perfeccionar posiblemente sea la de reposar sagradamente en el supremo estado del ser, mientras que al mismo tiempo participan de la aventura de nuestra evolución.